La historia de Abraham e Isaac es quizás una de las más controvertidas y perturbadoras de la Biblia. Un padre dispuesto a sacrificar a su propio hijo por orden divina, un Dios que pide lo impensable, un joven atado a un altar mirando con terror el cuchillo en la mano de su padre. Esta narrativa ha fascinado y horrorizado a lectores durante milenios, planteando preguntas incómodas sobre la naturaleza de la fe, la obediencia y la moralidad divina. Pero, ¿por qué Dios sometió a Abraham a una prueba tan extrema? ¿Qué lección pretendía enseñar con este acto aparentemente cruel? La respuesta a estas preguntas es mucho más profunda y compleja de lo que la mayoría de la gente imagina, y tiene implicaciones sorprendentes para nuestra comprensión de la fe y la relación entre Dios y la humanidad. En la superficie, la historia parece simple. Dios ordena a Abraham que tome a su hijo Isaac, lo lleve a una montaña y lo ofrezca como sacrificio. Abraham obedece sin cuestionar, y en el último momento, cuando está a punto de matar a Isaac, Dios interviene, deteniendo su mano y proporcionando un carnero como sustituto. Pero esta lectura superficial apenas rasca la superficie de lo que realmente está sucediendo en este relato fascinante y perturbador. Para entender verdaderamente el significado de esta prueba, debemos sumergirnos en el contexto histórico y cultural de Abraham. Vivía en un mundo donde el sacrificio humano, especialmente de niños, era una práctica común entre las culturas vecinas. Los dioses de estas naciones exigían regularmente la vida de los primogénitos como muestra suprema de devoción. En este contexto, la orden de Dios a Abraham no habría parecido tan chocante como nos parece hoy. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Justo cuando Abraham está a punto de llevar a cabo el acto, Dios lo detiene. Este momento crucial revela una verdad fundamental sobre el carácter de Dios que lo distingue radicalmente de los dioses de las naciones vecinas. El Dios de Abraham no desea sacrificios humanos. De hecho, los aborrece. Esta revelación habría sido revolucionaria en el antiguo Cercano Oriente. Dios estaba estableciendo un nuevo estándar de moralidad y relación con lo divino. Ya no se trataba de aplacar a una deidad caprichosa con sangre humana, sino de una relación basada en la fe, la confianza y el amor. Pero la lección va aún más allá. Al pedir a Abraham que sacrificara a Isaac, Dios estaba poniendo a prueba no solo su obediencia, sino su comprensión más profunda de la naturaleza divina. ¿Creía Abraham que Dios era como los otros dioses, sedientos de sangre y crueles? ¿O confiaba en que el Dios que le había prometido hacer de Isaac el padre de una gran nación tenía un plan más grande, incluso si no podía entenderlo en ese momento? La fe de Abraham se revela no en su disposición a matar a su hijo, sino en su confianza en que de alguna manera Dios cumpliría su promesa, incluso frente a lo que parecía una contradicción absoluta. Como señala el autor de Hebreos, Abraham creía que Dios era capaz incluso de resucitar a Isaac de entre los muertos si era necesario. Esta prueba entonces no era tanto para Dios como para Abraham mismo. Era una oportunidad para que Abraham descubriera la profundidad de su propia fe y la verdadera naturaleza del Dios al que servía. Y en el proceso, Dios estaba estableciendo un precedente crucial para toda la historia de la redención que seguiría. Pero aquí surge una pregunta inquietante. ¿No es cruel someter a alguien a una prueba tan extrema? ¿No traumatizaría esto a Isaac? Estas preguntas han atormentado a teólogos y creyentes durante siglos. Sin embargo, quizás estamos mirando la situación desde la perspectiva equivocada. En lugar de ver esta prueba como un acto de crueldad divina, podríamos considerarla como una oportunidad para el crecimiento espiritual más profundo. Las pruebas, aunque dolorosas, a menudo revelan verdades sobre nosotros mismos y sobre Dios que no podríamos descubrir de otra manera. En el caso de Abraham, esta prueba le permitió comprender la naturaleza de Dios de una manera que transformó no solo su vida, sino la de generaciones futuras. Además, esta historia prefigura de manera poderosa el sacrificio de Cristo. Dios, que detuvo la mano de Abraham, no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. La diferencia crucial es que, en el caso de Jesús, el sacrificio se llevó a cabo, revelando la profundidad del amor de Dios por la humanidad. Pero incluso con estas explicaciones, la historia sigue siendo profundamente perturbadora. ¿No podría Dios haber enseñado estas lecciones de una manera menos traumática? ¿Era realmente necesario llevar las cosas al extremo?
Estas preguntas nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la fe y el papel del sufrimiento en el crecimiento espiritual. Quizás la lección más profunda de esta historia es que la fe verdadera no es ciega ni fácil. Implica luchar con preguntas difíciles, enfrentar nuestros miedos más profundos y estar dispuestos a confiar incluso cuando no entendemos. La fe de Abraham no era una fe ingenua o simplista, sino una fe forjada en el fuego de la prueba más extrema imaginable. Esta historia también nos desafía a considerar nuestras propias pruebas de Abraham. ¿Qué es lo más preciado en nuestra vida? ¿Estaríamos dispuestos a entregarlo si Dios nos lo pidiera? Estas no son preguntas fáciles, pero son cruciales para comprender la profundidad de nuestra propia fe. Al final, la historia de Abraham e Isaac no es tanto sobre el sacrificio como sobre la provisión divina. Dios proporciona el carnero, así como más tarde proporcionaría el cordero definitivo en la persona de Jesús. Es una historia de cómo Dios toma nuestras expectativas y las transforma en algo más grande y hermoso de lo que podríamos haber imaginado. La prueba de Abraham nos recuerda que la fe no es un camino fácil. Implica dudas, luchas y momentos de oscuridad profunda, pero también nos muestra que, al otro lado de estas pruebas, podemos encontrar una comprensión más profunda de Dios y de nosotros mismos. En un mundo donde a menudo buscamos respuestas fáciles y una fe cómoda, la historia de Abraham e Isaac nos desafía a profundizar, a hacer preguntas difíciles y a estar dispuestos a ser transformados por nuestros encuentros con lo divino. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que Dios fue demasiado lejos al probar a Abraham de esta manera? ¿O ves una sabiduría más profunda en esta prueba extrema? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Alguna vez has enfrentado tu propia prueba de Abraham? ¿Un momento en el que sentiste que Dios te pedía algo aparentemente imposible? ¿Cómo cambió esa experiencia tu comprensión de la fe? Comparte tu historia y cómo ha influido en tu relación con Dios. Si crees que he pasado por alto algún aspecto importante de esta historia o tienes una interpretación diferente, no dudes en compartirla en los comentarios. Tu perspectiva podría arrojar nueva luz sobre este fascinante y controvertido relato bíblico. Finalmente, ¿cómo crees que la historia de Abraham e Isaac se relaciona con los desafíos éticos y morales que enfrentamos en la sociedad actual? ¿Puede esta antigua narrativa ofrecernos orientación para abordar dilemas modernos sobre fe, obediencia y moralidad? Comparte tus pensamientos y continuemos este fascinante debate sobre una de las historias más desafiantes de la Biblia.